Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta nueva formación de Crismón. En esta ocasión hemos elegido el fenómeno del sexilio. Es un fenómeno que, aunque ya viene de lejos, ¿no? Es decir, que las personas del colectivo LGTBI tenían que abandonar pues, los espacios rurales o las ciudades más pequeñas para irse a otras ciudades más grandes, pues para poder ser simplemente, ¿no? Para no ser juzgados, para no ser violentados, pues ahora se hace mucho más visible con este nombre, ¿no? Que es el nombre del sexilio. Eh, entonces, lo que queremos hacer es darle visibilidad y sobre todo, pues que muchas y muchas personas que se encuentren reconocidas en esto, ¿no? Pues que sepan ponerle nombre, ponerle etiqueta y saber lo que está ocurriendo, saber que no están solos y sobre todo saber dónde dirigirse, ¿no? Y tener una red de apoyo, un tejido, pues para que sepan que no están solos, solas y soles. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a nuestros ponentes que tenemos hoy aquí en la formación. Tenemos a Mariano de Amparo LGTB de la provincia de Ciudad Real y quiero también agradecer la presencia de Pedro de Chiguites en Palencia. Agradeceros mucho a los dos que estáis aquí, que nos expliquéis un poco que esto es este fenómeno. Y también no quiero dejar de acordarme, pues también de acordarme y de agradecer a Plural LGTBI y agradecerles también la labor que están haciendo también en muchos campos, ¿no? También en su localidad, en su comarca. Y también quiero acordarme de Arcoiris Linares y Arcoiris Jaén, que también hacen su trabajo y su labor en sus ámbitos, ¿no? y en sus territorios. Así que también un recuerdo para ellos. Seguramente que hay muchas otras asociaciones a lo largo de todo el país que lo están haciendo, ¿no? Entonces, pues tenemos que acordarnos también de todos ellos y de todas ellas que están haciendo posible pues todo esto, ¿no? El Yo me quiero aquí, la campaña que hizo Plural LGTBI pues para permanecer en los pueblos. Así que, como el protagonista no soy yo, yo ya me voy a callar y bueno, pues lo que vamos a hacer lo primero es conocer o que ellos nos cuenten un poquito pues quiénes son y qué es lo que hacen. Así que empezamos, si queréis, por Mariano de Amparo LGTBI, que nos cuente un poquito pues su asociación, qué es lo que hacen y dónde se encuentran. Pues adelante, Mariano. Pues buenas tardes. Lo primero agradecer a Crismón esta invitación que habéis hecho a mi colectivo, a mi asociación, y por crear este espacio, sobre todo ese espacio seguro para que la gente del colectivo LGTBI pueda participar y pueda conocer y pueda estudiar en fondo lo que significa muchas veces ser colectivo y ser del colectivo en un ámbito mucho más rural que lo que estamos acostumbrados o vemos en televisión o en los medios o en las redes, ¿no? Amparo LGTBI es una asociación que surge en el ámbito rural, ¿no? En la provincia de Ciudad Real, como sabemos, es la segunda provincia más extensa de nuestro país y el 95% de sus municipios son municipios que se consideran del entorno rural, ¿no? Hay grandes ciudades, como puede ser Ciudad Real, la capital, Puerto Llano, Alcázar, Manzanares, que son las grandes ciudades de nuestra provincia, pero abordar y de lo primero fue y crear espacios y asociaciones distribuyendo lo que es la comarca, ¿no? Tenemos a los compañeros de Plural, como has comentado antes, Óscar, tenemos los estudiantes que son contigo, tenemos los compañeros diversos que están en su hospital, para el GTI, que es en la zona de lo que es la comarca de Campo de Calatrava, que abarca los pueblos más pequeñitos de la provincia, ¿no? Y surgió la necesidad de crear una web para la gente de estos pequeños pueblos que continuamente están sufriendo ataques, insultos, acoso, bullying,
y no sabían muchas veces dónde acudir o cómo manifestarse, ¿no? Y de ahí, de esa necesidad surgió Amparo, ¿no? Sobre todo nos gustó mucho el nombre, aparte que es un juego de siglas que dan a nombre a nuestra asociación, pero sobre todo por el término de amparar, ¿no? De amparar, proteger y de sentirte escuchado y querido, ¿no? Y en definitiva, como decía Óscar, es un espacio donde puedes ser tú, que lo puedes ser y no tienes que irte de tu pueblo para poder dejar, y para tener que dejar de ser, ¿no? Puedes quedarte en tu pueblo siendo, ¿no? Y de ahí pues surgió Amparo y llevamos ya 5 años trabajando. Somos la más jovencita bueno, quitando Puerto Llano, que surgió hace 2 años, pero somos la más jovencita de las asociaciones en Castilla-La Mancha. Y estamos trabajando, pues en definitiva, dando apoyo y prestando apoyo a todas las personas que lo necesitan del colectivo LGTBI, tanto como a ellos y a sus familiares y amigos, ¿vale? Y ese, grosso modo, es un poquito es Amparo y por qué surgió Amparo. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Pues Pedro, cuéntanos. Bueno, ya está, ya he desbloqueado. Bueno, en primer lugar también quiero agradecer a Crismón que nos haya invitado a esta formación, a esta mesa, porque bueno, yo creo que todo lo que sea poner cosas en común, informarnos entre nosotras, nosotres de lo que hacemos o de cómo desarrollamos nuestras actividades, pues nos ayuda a todos, ¿no? Bueno, Chiguites es una asociación que nace hace 8, casi 9 años casi, en Palencia. Me ha chocado mucho la presentación que ha hecho Mariano, porque las estructuras poblacionales son tan diversas, tenemos tan poco que ver unas zonas del país con otras en cómo no estamos distribuidas demográficamente. Me resulta curioso, por ejemplo, que es que ha citado cómo es la provincia más grande, o la segunda provincia más grande de España, ¿no? Y nosotras, pues no somos una provincia así, pero somos una provincia que, no siendo tan grande, tiene 190 municipios. O sea, casi el doble de lo que él ha dicho que tiene Ciudad Real. Y ha hablado de los pueblos pequeños, que son menores de 5.000 habitantes, y nosotras aquí en Palencia, creo que solo hay de los 190, no sé si son 5 que pasan de los 5.000 habitantes. Es decir, lo que hay es una grandísima cantidad de municipios que no llegan ni a los 200 habitantes. Es decir, que el medio, cuando hablamos de España vaciada, cuando hablamos antes la llamábamos vacía y ahora vaciada, porque por algo será, es que realmente es una España, es una zona absolutamente vaciada. Son pueblos que efectivamente hace a lo mejor 40, 50 o 80 años más bien, tenían poblaciones que las doblaban a las que hay ahora mismo. Pero bueno, que tienen una estructura social pues muy difícil, y entonces es uno de los empeños que en Chiguites tenemos, pero que nos cuesta mucho llevar a cabo precisamente por la poca gente que hay fuera de lo que es la capital, que la capital tampoco es que sea maravillosamente grandísima, porque tiene en este momento 60 y tantos mil habitantes, y perdiendo. Palencia es una provincia que pierde 1.000 habitantes al año. De forma constante durante los últimos 10, 20 años va al ritmo de 1.000 habitantes anuales de pérdida de población. Entonces es complicado, es muy complicado. Aquí hablaremos ahora más de sexilio, pero tiene mucho que ver también, bueno, seguramente no es la parte más importante como causa de pérdida de población, pero sí tiene que ver evidentemente lo que es el no poder ser uno mismo, una misma en un medio tan reducido, tan cerrado, cerrado en muchos sentidos, además. Sí que aquí no ha habido un movimiento LGTBI hasta hace 8 años, 8 años y algo, y ahora está creciendo, ahora empezamos a ser un poco referente, pero no tenía la gente a quién dirigirse, con quién hablar, con quién sentirse acompañado cuando uno está en un pueblito de 200 o de 50 habitantes y no sabe muy bien qué es lo que le está pasando y no tenía
no tenía. Ahora tenemos, pero evidentemente nos cuesta mucho llegar primero a tantísima población, a tantísimo municipio, digamos, tan disperso y tan pequeño. Bueno, pues gracias Mariano, perdona, Pedro, por habernos contado pues la realidad. Es verdad que sí que son dos realidades distintas, aunque ese exilio es igual para todos, pero evidentemente, como ha indicado Pedro, pues es verdad que cada comunidad o cada provincia pues tiene sus características propias por población y como habéis dicho. Bueno, pues si os parece, vamos a entrar de lleno en el tema, ¿vale? Y vamos a ver un poco pues de qué trata esto, ¿no? Es verdad que en este último tiempo pues está tomando como mucha más visibilidad, ¿no? Pues por el programa que todos conocemos de Reinas al Rescate o que sí que ha dado visibilidad a la gente LGTBI de los pueblos, un programa maravilloso, o por anuncios como el de JB, ¿no? Que también han visibilizado también un poco esta realidad. O sea, que algo se está moviendo. Entonces, como algo se está moviendo, necesitamos conocer de primera mano todo esto, ¿no? Para ver cómo podemos ayudar o por lo menos para empatizar con la gente que lo está sufriendo. Bueno, pues a ver, yo sé que Pedro, pues no, en primera persona no lo ha vivido, pero él sí que nos va a hablar pues de casos que llegan a su asociación y que conoce bien. En el caso de Mariano, Mariano, tú sí que naciste, ¿no? En tu pueblo, imagino, y sí que has vivido un poco aquí y allí, es decir, o sea que puedes ver también un poco la diferencia de los dos sitios, ¿verdad? Vale, pues empezamos así con estas preguntas más en primera persona para Mariano y Pedro se nos suma a las que él nos puede contestar de forma genérica, ¿no? Que los dos podréis contestar. Vale, Mariano, ¿tú cuándo supiste sí, cuándo supiste que eras diferente a los demás cuando estabas en el pueblo? Vale, siempre es la pregunta del millón, ¿no? Es como, ¿cuándo sentiste que eras del colectivo LGTBI, ¿no? Bueno, pues sinceramente mi primera infancia fue bastante normativa en ese aspecto, porque bueno, yo me crié en una casa donde vivía arriba mi familia, abajo mis tíos y mis primas, que éramos una gran familia, ¿no? Entonces nos podíamos juntar pues perfectamente como 15 o 20 niños en esa casa y la diversidad de juegos y de comportamientos y de tal, pues era predominantemente sobre todo femenino, ¿no? Pues tenía un montón de primas, un montón de amigas en la calle y tal, y era como algo más normativo, ¿no? Se podía permitir estar jugando con ellas continuamente y no había mayor problema. El problema está cuando entras en el colegio, ¿verdad? Entonces el colegio, aún si yo saber que era del colectivo LGTBI, ya la gente me empezaba a marcar como que era del colectivo LGTBI, ¿no? Los primeros insultos, las primeras discriminaciones y las primeras reacciones negativas hacia mi persona, ¿no? Como digo, sin saber yo lo que era lo que sentía muchas veces, no solamente por tu manera de expresar, por tu preferencia a la hora de manifestar o realizar juegos, ¿no? Como digo, tuve la gran suerte de poder compartir juegos pues de todos los ámbitos y quizá el colegio fue mucho más complicado, ¿no? Una vez que empiezas a definirte, sobre todo pues a los 10, 11, 12 años, ¿no? Que empiezas a descubrir que las relaciones tal y como te las cuentas, pues contigo muchas veces no las entiendes o no encajan contigo, ¿no? Y quieres descubrir o buscar información o tener un mínimo de referentes, pero es prácticamente imposible porque no existían, no hay. En un pueblo no hay referentes, no hay información, no hay nadie con quien puedas hablar. Entonces, pues sigues creciendo con esa duda interior que no sabes cómo expresar ni cómo manifestarla, ¿no? Y ya llega un momento en la adolescencia que sí, realmente empiezas a descubrir o tener más información, simplemente la que se da muchas veces en colegios o institutos o por simplemente experiencia de algo negativo que la gente te dice, te insulta y sientes que sí, que puede ser todo lo negativo que me están transmitiendo, pero que en definitiva es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Que soy del colectivo LGTBI y que soy homosexual, ¿no?
Y ahí empieza un dilema, ¿no? Porque muchas veces digo, el problema principalmente que nos encontramos en los pueblos, sobre todo de mi generación, yo tengo ahora mismo 46 años y mi generación pues no creció con esa generación de ahora de internet, de conectarte, de ver cualquier tipo de información, de buscar películas, series, tal. No, simplemente creces con una desinformación, con una sensación continua de lo que la que la gente te transmite es que tú eres algo negativo, que estás haciendo algo mal, que tú eres el problema y que tienes que intentar disimularlo para que nadie se dé cuenta, ¿no? Y ese es principalmente con la gente que hemos crecido en nuestra generación, ¿no? Que tenemos que hacer frente a una lucha interior que muchas veces no sabemos ni cómo manifestarla, pero la gente así ya te marcaba y te señalaba. Y eso se hace muy duro. Porque muchas veces cuando yo pregunto a la gente de mi asociación, sobre todo, oye, ¿habéis sufrido alguna vez acoso, bullying, discriminación? La primera reacción es que, quitando de la gente que tiene 40 años para acá, es como que no, no, nada, lo típico, poco, pero digo, bueno, vale, tranquilo, vamos a pensarlo despacio. Pensar todas aquellas veces que no os han dejado jugar porque os han dicho mariquita, os han dicho bollera, os han dicho travelo. Pensar las veces que no has podido salir con tus amigos de paseo una tarde porque no se invitaban o porque nunca te juntabas con los niños porque pensaban que si eras mariquita no podías jugar al fútbol. Digo, todo ese maltrato que hemos sufrido a lo largo del tiempo ha estado ahí y lo que pasa es muchas veces que lo hemos normalizado como si fuera algo normal y en definitiva es algo que te ha hecho mucho daño, pero has aprendido a vivir con ese daño. Por eso siempre digo que somos supervivientes, somos una generación de supervivientes, incluso la gente mayor que yo son muchísimo más supervivientes que nosotros, ¿no? Porque han tenido que enfrentarse a ello, incluso en una época que era muy difícil poder serlo, porque incluso te jugaban la vida. Pues en este caso, pues tenía que descubrir y experimentar lo que era mi sexualidad lejos de mi población, ¿no? Y tenía que irme a vivir experiencias a otras localidades muchísimas más grandes, ¿no? Yo, por suerte, estoy en Ciudad Real y fui una de las primeras provincias que tuvo AVE conectado con Madrid y para mí fue un mundo, ¿no? Porque en 40 minutos estaba en el centro de Madrid, ¿no? Y así empezó mi experiencia de querer viajar, de conocer gente, de vivir en otros sitios, de poder compartir esa experiencia con otras personas, conocer a personas que te hablaban y te manifestaban que sentía igual que tú y eso te hacía sentir bien, ¿no? Claro, el problema es cuando vuelves al pueblo. Claro, en el pueblo tienes que volver otra vez dentro del armario, porque no estás preparado para enfrentarte a eso. Por mucho que hayas conocido y experimentado, todavía tienes ese miedo y ese temor de poder ser tú en tu propio pueblo, ¿no? Y no es hasta que tú empiezas a descubrir esa experiencia lejos de tu pueblo, hasta que no te genera esa confianza y esa fortaleza que tú puedes llevar a tu pueblo hasta que no empiezas a vivir tranquilamente. Yo actualmente vivo en mi pueblo, ¿vale? Vivo en mi pueblo. Mi pareja experimentó sensible al contrario, vino de una gran ciudad, mi marido vino de una gran ciudad como Madrid y Málaga, vino a vivir a mi pueblo, ¿no? Y de ahí surgió Amparo también muchas veces, ¿no? Entonces, por eso a veces digo que la experiencia lo que te hace es, en mi generación sobre todo, es vivir con miedo tu infancia, me han quitado la infancia, me han quitado la niñez, me han quitado mi adolescencia, me la han robado y tenía que buscarla afuera, ¿no? Y quizás que la gente de ahora, pues a través de las redes, de la televisión, de compartir experiencia, de que encuentran colectivos que los ayudan, los escuchan, quizás para ellos pueda ser un poquito más fácil. No digo que sea fácil porque es muy difícil, todavía es muy difícil, ¿no? Y luchamos para que la gente que realmente quiera ser en su pueblo se pueda quedar, ¿no? Nosotros en la asociación hicimos un estudio, por sobre todo para conocer la realidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Es un estudio bastante amplio al colectivo LGTBI de nuestra región y todavía descubrimos que el 20% de las personas del colectivo LGTBI, del 20%, todavía se va de sus pueblos para vivir su sexualidad como primera opción. Luego está el tema laboral, tema de estudios, tema de conciliación familiar, pues el 20% todavía se va de su pueblo porque no puede ser en su pueblo. Y eso es un problema bastante grave que hay que luchar, ¿no? Antes comentaba con el compañero de Palencia que sí, que una provincia que conozco y que tengo grandes amigos en Palencia, tiene muchos pueblos y tal, pero el problema de Cerro, sobre todo, es que es una provincia muy extensa y con 109 pueblos. ¿Qué pasa? Que de un pueblo a otro hay muchísima distancia y las comunicaciones son pésimas. Eso ahora, antes no quería pensarlo, porque nadie tiene la capacidad ni los medios para poder trasladarse de un pequeño pueblo a una ciudad un poquito más grande, ¿no? Era como irte a la aventura. Había un autobús que salía por la mañana y a saber cómo íbamos a volver.
Entonces, pues eso dificultaba mucho más que la gente pudiera buscar referentes o buscar personas que le sirvieran de modelo o ejemplo para encontrar a alguien que sintiera como él, ¿no? Y que fuera como él. Entonces, esa es la dificultad que tenemos en ciudades, sobre todo en Castilla-La Mancha. Es una ciudad muy extensa, con muchos pueblos y con distancia entre ellos muy exagerada y muy mal comunicada. Ahora, claro, parece como que si tenemos internet o tenemos televisión y tal, parece como que estamos más informados, ¿no? Pero las experiencias personales de mucha gente en los pueblos todavía sigue siendo Castilla-La Mancha muy baja, porque no cuenta con referentes ni con personas que les puedan prestar la ayuda, ¿no? Y esa es las causas principales que hace que muchas personas decidan por necesidad y por ser felices irse de sus pueblos. Entonces, pues es un problema en sí, que sea el primer factor que tú elijas para irte de tu pueblo, pues hay que luchar contra eso y sobre todo educar y mostrar ejemplos de imagen positiva de lo que son las personas del colectivo LGTBI en los pequeños pueblos, para que la gente no tenga que irse. No quiero Sí, son avanzar por si me lío. los referentes positivos, ¿no? Que antes no teníamos, ¿no? Me imagino, pues porque antes, ¿qué referentes positivos teníamos? Es decir, no había ninguno. Es decir, cuando aparecía la figura del gay, del homosexual o del mariquita en las películas españolas, pues era Alfredo Landa haciendo de mariquita u otros. Entonces, claro, la gente que veía a esas personas decía, es que claro, yo soy gay y no me identifico con esa imagen, ¿no? Entonces, claro, hoy ha cambiado mucho la cosa, pues porque ahora tenemos jueces, ministros, ministras, empresarios, empresarias, es decir, tenemos referentes muy positivos, ¿no? En muchos campos. Entonces, claro, vosotros sois referentes positivos pues para toda esa gente que efectivamente está en pueblos y que necesita saber que no es el único, ¿no? La única o el único y que no tienen por qué rechazar su orientación. A ver, sí, yo creo que seguramente jueces, ministros y ministras y cualquier empresarios, los ha habido siempre. A ver, Mariano se refiere a una generación en la que no había referentes. Yo os invito a pensar cuál era mi generación, cuál es mi generación. Sí. Yo tengo 70 años, o sea, vamos, los cumplo dentro de 15 días. Pero claro, cuando yo me descubro, me reconozco como homosexual, pues es que no podía ni reconocerme. O sea, es que tenía prohibido reconocérmelo. Es que, como habéis dicho, es que te metían en la cárcel, es decir, te estabas jugando la vida. Entonces era una cosa que es que ni se me ocurría pensar que yo pudiera serlo. O sea, lo tenía absolutamente rechazado, reprimido hasta lo más profundo. No es que no hubiera referentes, es que había unas leyes que te lo impedían y además había una mentalidad, sobre todo dominada fundamentalmente por lo que era el nacionalcatolicismo, en la que el peso de la Iglesia católica concretamente era brutal y reprimía absolutamente cualquier pensamiento que te pudiera llevar a pensar que fueras homosexual. Yo he desarrollado una vida heterosexual durante, bueno, yo he salido del armario con 48 años. Con 48 años, después de un matrimonio, 2 hijos, etcétera. Así que es cuando he salido del armario. Que he tenido mis dudas a lo largo del tiempo, sí, pero que las he reprimido constantemente, hasta que de alguna manera me he dado cuenta de que efectivamente estaba viviendo una vida que era una mentira, una trampa, ¿no? No sé cómo definirlo. Pero claro, no había esos referentes, con lo cual, bueno, yo he trabajado siempre en pueblos, aquí en la provincia de Palencia, y en lo que he visto era un poco que seguía pasando lo mismo con las generaciones siguientes, en concreto en ese ámbito tan reducido. Es decir, yo he trabajado en pueblos de 200, de 300 personas, ¿no? Y entonces lo que he visto es que ahí aquello no existía de ninguna de las maneras. Y no se hablaba
y después, cuando yo he dejado de trabajar en estos sitios y he conocido gente de fuera de los sitios donde yo estaba trabajando antes, y efectivamente, bueno, pues he visto que hay gente que ha podido tranquilamente, no es tranquilamente, que ha podido reconocerse, ha conocido referentes, como bien decía Mariano, que evidentemente en estos pueblos tan pequeños pues casi no existían. Quiero decir que es que yo he trabajado ahí cuando había 2 cadenas de televisión, una de las cuales costaba verla, ¿no? Entonces, y eran en blanco y negro, ¿no? Entonces, ¿qué referentes? Más que la vida del pueblo, con unas comunicaciones como las que refería Mariano, del autobús que por la mañana y luego por la noche, si acaso, y se acabó. Y entonces no había, evidentemente, y lo que seguía habiendo era el poder de los poderosos, digamos, del pueblo y, por supuesto, del cura del pueblo también, claro, que tenía aquello totalmente bajo control, ¿no? Entonces, luego he visto, conozco gente que la que he conocido yo, siendo estas personas pequeñas, digamos, mucho más jóvenes, muchísimo más jóvenes que yo, pues 20, 30 años más jóvenes que yo, y claro, y que luego han cambiado las cosas. Ha cambiado desde lo que podían ver en su televisión en su pueblo, desde el acceso, aunque el acceso sigue siendo un horror en esta comunidad nuestra, a Internet. Pero bueno, han salido a estudiar, que antes ni salían a estudiar siquiera, porque no salían. Es verdad que prácticamente la gente se quedaba en los pueblos mayoritariamente a seguir los trabajos de la familia, ¿no? El trabajo de agricultura y ganadería generalmente, ¿no? En esta zona por lo menos. Entonces, bueno, pues yo creo que la cosa se ha ido abriendo de alguna manera, pero sigue existiendo la misma situación en muchas zonas todavía muy, muy pequeñas, muy aisladas, no tanto geográficamente, sino socialmente, ¿no? ¿Creéis, Mariano y Pedro, que cuando alguien sale del armario en un pueblo no te afecta solo a ti, sino que también afecta a familia y amigos? ¿Voy? Sí, dale, Vale, Mariano. un poquito, primero ahora te respondo, pero antes para contestar, Nada, tranquilo. Pedro. Es que parece como que en el colectivo LGTBI y siempre parece como que no hay personas mayores en el colectivo LGTBI, ¿no? Que todos somos jóvenes. Por la parte que me toca, somos gente que pertenecemos a una generación que siempre parece que estamos ahí, nos conservamos estupendamente, ¿no? Pero es que tenemos una gran deuda, y siempre lo he manifestado en mi asociación, sobre todo cuando vamos a los pueblos, tenemos una gran deuda con las personas mayores del colectivo LGTBI. Esos hombres y mujeres que han tenido que sufrir lo que no está escrito. Y parece que esa deuda todavía no está realmente pagada, porque es muy triste, ¿no? Y para contestar a Pedro, me gustaría que conocieran un poco los datos de las 2 Castillas. Parece como que en las 2 Castillas parece que seguimos muchas veces todavía igual, ¿no? Mira, en el estudio descubrimos que si casi el 50% de las personas del colectivo no viven en su localidad de nacimiento, el 50%, ¿no? Y fue curioso porque participaron personas muy mayores, ¿no? De las personas de mayores de 65 años, el 80% todavía vivía en su pueblo, ¿vale? El 80%. Y el 87% de ese 80% todavía estaba dentro del armario. O sea, estamos hablando de mucha gente todavía mayor que no puede vivir su vida y no puede ser. Y eso todavía es algo que tenemos que solucionar, pero ya, por ellos. Porque yo nunca digo que nunca es tarde, hay que seguir luchando por ellos, para que puedan salir del armario y puedan ser felices. Esos hombres y mujeres que lo necesitan y nos están esperando, y tenemos que luchar por ellos y por ellas y por ellas. Y respondiendo a tu pregunta, ¿salir del armario es complicado? Claro que es muy complicado porque, claro, sobre todo hablo de mi caso, ¿no? Que en mi caso fue triste porque me vi obligado a salir del armario, no cuando yo quería, sino que me vi obligado a hacerlo porque los demás me sacaron del armario, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Entonces, cuando tú sales del armario, para mí es muy duro, pero también es muy duro para tu familia, ¿no? Yo tenía muy claro que no tenía, que estoy seguro que no iba a sufrir ningún problema con mi familia directa, mis padres y mis hermanos, pero había que dar el paso, ¿no? Y yo entiendo que para mi madre, para mis padres, que era una generación muchísimo mayor que la mía, para ellos fue un golpe, ¿no? Fue un golpe porque tenía que hacerse frente a una realidad que supongo que ya conocían, ¿no? Pero para ellos fue duro también, ¿no? Pero bueno,
un día, dos y se acabó la historia, ¿no? Y tuve esa gran suerte de que conté su apoyo desde el principio. Mis hermanos, ningún problema, quizás por eso, porque como mucha gente ya me había sacado del armario antes que yo saliera, pues para ellos fue una liberación también de poder decir, puedo hablar contigo ya tranquilamente y que no te sientas mal, ¿no? Y para mí fue una gran ayuda, ¿no? El problema está en que mi madre tenía miedo por mí, por lo que me podían hacer los demás. Y ella sentía miedo de mí, no por ella, sino por mí. Y eso para mí era muy fuerte, ¿no? Y mi padre pasaba lo mismo. Entonces lo complicado muchas veces, el dolor que ejerce sobre las familias, ojo, familias que lo aceptan, que hay muchísimas familias que no lo aceptan, ¿no? Muchísimas. Y un caso muy sangrante que nos ha pasado fue durante la pandemia, porque una manera de ser exilio, como decía Pedro, es gente que se va a estudiar y a trabajar fuera. Gente joven que decide estudiar fuera y trabajar fuera, buscarse la vida, pero por vivir y ser ella. ¿Vale? Pero durante la pandemia la gente tuvo que volver a su casa. Tuvo que volver. Y tuvo que volver a una casa donde no era aceptado. Donde vivía día y noche con su verdugo, que eran su propia familia directa. Y eso fue muy triste. Yo creo que el teléfono de la asociación, que íbamos al de baja, porque muchas veces casi nadie llamaba, nos hizo dar cuenta de que tenemos que mantenerlo porque durante la pandemia fue el teléfono que más sonó en España, podría decir, porque hay gente que te está pidiendo ayuda porque no podía estar en su casa y no podías ofrecer ningún recurso. Decirle, es que la única opción que nos queda es que te vengas y encontremos hoteles que estén habilitados para que os pagaremos como podamos la asociación, lo que sea, o las instituciones llamando a todas las puertas, a todos los teléfonos, pero es que era muy complicado porque no había ningún recurso para estas personas que vivían durante la pandemia su vuelta del exilio, ¿no? Y eso fue muy complicado, ¿no? Y creo que para las familias, para aquellas que la aceptan, yo creo que el principal temor es cómo la sociedad y el pueblo donde tú has crecido va a respetar a su hijo, a su hija, a su hija, ¿no? Ese es el miedo creo que lo que viven, ¿no? Actualmente mi familia y mi pareja y mi familia más directa, hermanos, padres y tal, puedo decir que tengo la gran suerte de que somos una piña y que hasta la fecha no hemos tenido ningún problema, ¿no? Problema ya superado. Sí, no. Lo que has dicho, Mariano, estoy totalmente de acuerdo. Y es lamentable, bueno, pero yo creo que fue así muy claro durante la pandemia. Vamos, lo mismo pasó con mujeres que se volvieron obligadas a estar con su verdugo en la cama durante no sé cuántos meses porque no podían salir de casa. Así que fue tremendo, yo creo, y hubo mucha gente, muchas personas LGTBI que efectivamente se vieron obligadas a volver de donde estaban estudiando, trabajando, sobre todo generalmente estudiando, gente joven que había aprovechado un poco, digamos, la apertura de poder estar en otro sitio y tuvieron que volver a familias donde no eran aceptados, ni aceptadas, ¿verdad? Yo, de todas las maneras, bueno, eso sigue pasando, evidentemente, y eso dificulta el salir del armario, digamos, lo dificulta en cada vez en menos, pero de todas maneras sí lo sigue dificultando, y más en medios muy cerrados. Sobre todo, como muy bien ha dicho Mariano, porque tienen miedo por los padres y las madres, por esos hijos, por esas hijes que van a sufrir, que tienen miedo de que sufran. Y claro, no es lo mismo que te pase en una gran ciudad donde el anonimato está, vamos, prácticamente garantizado, no hay, que en un sitio donde se conoce todo el mundo y donde de repente un chaval o una chavala aparece como homosexual o con una orientación, una identidad de género diversa a la que se le conocía hasta ese momento, ¿no? En un lugar pequeñito, cerrado, donde entonces es muy difícil. Yo creo que el sufrimiento fundamental está sobre todo por eso, sufre la familia, no tanto el señalamiento que pueda generarse hacia la familia indirectamente, sino por lo que pueda sufrir la persona que vive su vida de acuerdo con su orientación o con su identidad y con el temor ese de la familia, ¿verdad? Yo tengo que decir que a pesar de todo lo que he contado antes del tiempo que estaba ahí, cuando en su momento salí, yo tengo una familia inmensísima, pero enorme,
No he tenido nunca, jamás, el menor problema. Mis padres eran un señor y una señora muy mayores, muy, muy católicos, un poco vieja usanza, digamos, ¿verdad? Y no merecía la pena. Yo creo que no merecía la pena hacer sufrir a mis padres con 90 años, de verdad. Pero el resto de mi familia, pues en absoluto hemos tenido yo ningún problema con nada. Ni, por supuesto, tampoco con mis hijos, para absolutamente nada. Que saben perfectamente que me echan todas las manos que pueden en el activismo y que me defienden a capa y espada si hace falta. ¡Jo, qué bien, Pedro! Que tengas ahí a los hijos como aliados, pues oye, la verdad es que es una suerte. No, y tengo que decir que a mi ex mujer también la tengo como aliada. Pues eso todavía es una suerte mayor, porque conozco otros casos en los que no es así. Bueno, pues ¿conocéis vosotros gente que os llegue a la asociación que hayan sufrido, pues, que hayan sido insultados o hayan sufrido ataques verbales o físicos por el hecho de ser de colectivo LGTBI en el medio rural? Sí, vamos, aquí conocemos en la asociación, nos llegan, no muchos, hay que decirlo, afortunadamente, no muchos casos, pero sí que he llegado a algún caso y bueno, pues hemos procurado apoyarles, acompañarles en todo lo que es, pero sí, ha llegado a algún caso. Lo que pasa es que no, Palencia capital es casi el medio rural también, ¿sabes? O sea, es que el tamaño es tan pequeño que realmente entonces pasa lo mismo en Palencia. En Palencia nos conocemos prácticamente todos y todas y nos vemos todos los días por las calles, o sea, es una ciudad muy pequeña, ¿no? Y entonces digamos que sin llegar al extremo del medio rural palentino, castellano-leonés, que es bastante parecido en general en todas las provincias, pero sí, pero en el medio rural también, Y de hecho, nosotras que procuramos dar charlas en institutos de la provincia, en algunos centros de la provincia, pues nos encontramos no solamente con las personas que han sufrido de alguna manera el acoso o el insulto, sino con los acosadores, porque te encuentras cuáles son las actitudes. Muy recientemente hemos estado en un instituto de un pueblo de Palencia en donde tuvimos que bregar con un curso aquello era imposible, de verdad, era una cosa tremenda y eran unos chavales ya no me acuerdo, de tercero de la ESO, me parece, o sea, y las burradas que decían eran graves, yo creo que graves, o sea, y te das cuenta de que el peligro en el que están las personas que desvelan su identidad sexual, su orientación sexual o su identidad de género, cuando tienen estas compañeras, estos compañeros, sobre todo compañeros, hay que decir, de género masculino, sentados en la mesa de al lado en el aula, ¿verdad? Bueno, yo por mi parte quería comentar dos cosas, ¿no? Los datos que recogimos, ¿no? Porque todavía es un indicador muy, muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de que las personas del colectivo en nuestra región, el 93% de nuestros niños y niñas de la primera infancia, 93% sufre acoso en el colegio por ser del colectivo LGTBI. El 93% de nuestros niños y niñas del colectivo han sufrido acoso en el colegio y eso es un dato estremecedor, ¿no? Y bueno, luego sigue el 81% en el instituto, el trabajo el 15% y en la familia un 20%, ¿no? Creo que son datos que son demoledores, perdón. Y lo más triste de todo esto es que casi el 84% de las personas que han sufrido un acoso, insulto o amenaza, tal, no denuncia. Ese es el problema principal del colectivo, ¿no? Que tenemos muchas veces asumido que por ser de colectivo viene de serie que nos tienen que acosar. Y no es así. No es así. No tenemos que aguantar nada, ni a nadie. Entonces, pues, de ahí la asociación, ¿no? Y llegan casos, sí, llegan casos, sobre todo muchas veces actuamos con familias, pero también actuamos con familias porque educamos muchísimo a la familia, ¿no? Porque hay que educar a la familia y saber que su hija, hijo, hije
no tiene el problema, lo tiene la familia, no lo tiene el niño, niña, niña. Entonces, pues, principalmente empezamos trabajando por ahí, pero sí llegan bastantes casos. Y luego la experiencia personal, pues sí, mi marido y yo. Durante 8 años estuvimos sufriendo en la puerta de nuestra casa, por el mero hecho de vivir en un pueblo, en la puerta de nuestra casa, estuvimos viviendo amenazas, insultos prácticamente casi a diario, ¿no? Durante 8 años. Denunciamos, claro que denunciamos, pero la mayoría de las veces eran archivadas porque se consideraba que decirte maricón era libertad de expresión. Es así de triste, ¿no? Que te llamen maricón entraba dentro de la libertad de expresión, ¿no? Y tuvimos la gran suerte de que hace 4 una jueza, y siempre digo jueza porque me gusta indicar que es mujer, me gusta decirlo sin ningún titubeo, porque creo que contábamos con la sensibilidad y la experiencia de un colectivo en este caso de las mujeres que también históricamente han sufrido el acoso y el rechazo, se hizo cargo de nuestra denuncia, ¿no? De lo que estábamos denunciando, y que la gran suerte que mi marido grabó con el teléfono lo que nos estaba pasando, ¿no? Y ahí ya la jueza determinó que, bueno, que no son ni libertad de expresión, ni falta, ni leches, que eso era un delito de odio y que seguía para adelante, ¿no? Y la gran suerte que hace 2 años tuvimos nuestra primera sentencia a favor, que nos reconocían que había sido reiterada en el tiempo, que nos concedía una orden de alejamiento de esta persona que vivía incluso a 2 manzanas de nuestra casa. Nos ponía una orden de alejamiento y nos daba esa seguridad y esa tranquilidad de que no se podía acercar a nosotros, ¿no? Y hasta la fecha es cierto que no, perdón, hemos recuperado lo que es la tranquilidad y el poder vivir tranquilos, ¿no? Que durante 8 años ha sido muy, muy duro, ¿no? Y esa es la realidad que muchas veces nos enfrentamos con las personas colectivos en los pueblos pequeños, ¿no? Que muchas veces decir, es que la gente del colectivo no tiene problemas. Vale, no quisiera yo que pasaras por eso. Y tenemos que luchar y seguir luchando por las que vienen justamente detrás y sobre todo por reconocer la labor de las personas que nos han precedido, nuestros mayores, que como insisto muchas veces no debemos olvidarnos ni de ellos, ni de ellas, ni de ellas. Parece que ya está todo conseguido, ¿no? Parece que cuando que hemos avanzado en derechos y tal, hay mucha gente que dice, pero ¿qué más queréis? Si ya os podéis casar, si ya tenéis tal, pero claramente estamos viendo que no está todo conseguido, por lo que comentaba antes Pedro también. Es decir, yo creo que es muy duro para un alumno no LGTB estar en el aula con tu propio acosador, ¿no? O con tu propio maltratador. Entonces, eso es durísimo. O lo que has contado tú, Mariano, pues hombre, vivir casi puerta con puerta o muy cerca, desde luego, pues con una persona pues, que te está lanzando insultos y amenazas, pues claro, pues es terriblemente duro. Es decir, todavía no está todo conseguido, queda muchísimo trabajo por hacer. Y que no está todo conseguido y lo que hay, falta por conseguir, y lo que está conseguido nos tenemos que convencer a los demás de que puede dar la vuelta en cualquier momento. Castilla y León es no la única, junto con Asturias, la única comunidad que no tiene ley LGTBI, y que ya sabéis quién nos gobierna en esta comunidad autónoma, en una coalición maravillosa, y claro, pues llevamos intentando no sé cuántas legislaturas y es imposible. Pero faltan muchas cosas por conseguir, y desde luego falta por además garantizar que lo que está conseguido se tiene que aplicar. Y tenemos los derechos, no vale con que estén escritos en la ley, hay que además que se puedan llevar a cabo y tener toda la confianza en que tú estás ejerciendo tus derechos. En lo de la falta de las denuncias, además, en el medio rural, es que muchas veces el hecho de que tú denuncies, hay gente que no lo hace porque, claro, eso les supone de hecho la salida del armario en un medio absolutamente minúsculo, donde, bueno, pues soportan el insulto o no sé qué, pero claro, si denuncian, eso es que va a ser al final el reconocimiento, digamos, ¿no? Y entonces muchas veces hay gente que hay que tener en cuenta eso también, que hay gente que no se atreve a hacer eso porque resulta que es que al final me están sacando a mí del armario en un sitio donde yo no quiero salir porque ahí no puedo salir. Entonces, bueno, pues hay que insistir y procurar acompañar siempre y apoyar. Nosotros somos muy insistentes con el tema de que hay que denunciar siempre, y
Y yo he conocido aquí hemos conocido algún caso muy parecido a Mariano también de una pareja, de un matrimonio que tenían a los acosadores tan a la puerta como que eran los vecinos, de pared con pared, vamos. Entonces era muy duro también, ¿eh? Sí, sobre todo, como decía Pedro, es complicado cuando quieres poner una denuncia y vives en un pueblo de 200 habitantes, te vas a acercar al puesto de la Guardia Civil o de la policía local, si hay en ese pueblo, y resulta que el que te está atendiendo puede ser perfectamente un familiar tuyo o un vecino o un amigo del colegio. Entonces, para esas personas es muy complicado a veces hacerse frente a esa denuncia, ¿no? Ahí entramos muchas veces las asociaciones en el tema del acompañamiento, en buscar la solución, la salida más fácil para ellos y para su entorno más próximo y acompañarlos siempre, ¿no? Entonces, pues sí, compartimos esa experiencia, sobre todo, bueno, este año, no, el año pasado, el 5 de mayo, perdón, el año pasado ya nos quitamos de esa lista de comunidades autónomas que no tenían ley, la aprobamos hace un añito la ley en Castilla-La Mancha, que sin duda ha sido un trabajazo tremendo y un logro muy importante de los colectivos de nuestra región, porque aparte de la labor administrativa y de los políticos y de la gente que tenga que encargarse, hicimos muchísimo hincapié en que se reconociera la identidad de nuestra región, una región extensa y rural. Si no atendemos a esa realidad, poco vamos a hacer con una ley que es preciosa sobre papel. Si no nos enfrentamos al día a día de nuestros pueblos, poco vamos a hacer, porque la gente todavía se está yendo de sus pueblos para poder ser, y eso tiene que acabar. Porque, como decía antes Pedro, o como decías tú, Óscar, ¿no? El niño que tiene que vivir con el maltratador dentro de su aula. No perdona, es que el niño que está siendo acosado o maltratado, la niña o el niño que está siendo acosado, maltratado, insultado, no tiene que abandonar su aula. No tiene, él no es el culpable. ¿Por qué siempre se le castiga a él? Correcto. ¿Por qué tiene que ser protegido apartándolo del maltratador? No, es el maltratador que tiene que ser apartado y reeducado para poder estar con otros niños. El problema lo tiene ese niño y su familia y tiene que hacer un trabajo con él. Hombre, son niños, evidentemente, pero hay que hacer un trabajo y no siempre castigar, hacer sentir a la persona del colectivo LGTBI que eres el culpable de sentirse o de ser. No, no es así. Vamos a empezar a poner los nombres y vamos a empezar a definir lo que estamos haciendo. Porque muchas veces cuando un niño pequeño tú lo apartas porque está siendo acosado de su colegio, sí, es muy seguro para él, evidentemente. Es la salida más fácil, pero ¿qué le estás haciendo? ¿Qué le estás transmitiendo? ¿Que te tengo que apartar porque eres o te hacen sentir que eres del colectivo LGTBI? No, perdona. No tienes que ser apartado. Tienes que ser protegido y encontrar un espacio seguro. Y la persona que está maltratando y está acosando, se le debe garantizar que no pueda entrar en ese espacio seguro de esa persona. Creo que es lo importante y lo que debemos de marcar. Y eso es lo que hemos trabajado muchísimo en esta ley de Castilla-La Mancha y que esperamos y estamos seguros que tarde o temprano las dos que faltan, que es Castilla, León y Asturias, dentro de poco, y espero que sea muy pronto, cuenten con esa ley porque yo siempre digo, y quizás porque soy muy visionario en estas cosas, me gusta decir que la diversidad es ley y va a ser ley, pero es ley ya, no lo pueden parar. Y vamos a garantizar que así sea. Y estar de acuerdo Sí. contigo de que tenemos que estar siempre luchando para garantizar que no vaya para atrás, porque tristemente muchos sectores de la política van para atrás, pero bueno. Sí, lo conseguido, pues hay que mantenerlo, es decir, tenemos que mantenerlo, efectivamente, porque, bueno, ya ha ocurrido otras veces en la historia en la que lo que se ha conseguido se ha echado para atrás, pero bueno, ahí es donde tenemos que estar los colectivos, las asociaciones y los activistas para mantenerlo. ¿Creéis, o sea, cuál creéis que, bueno, por la experiencia que vosotros tenéis o que habéis visto en las asociaciones, qué consecuencias tiene para la persona que deja su espacio o su zona de confort, donde ha nacido, donde ha crecido, dejar a su familia? Es decir, ¿creéis que esto es cuando se toman la decisión de marcharse porque no pueden ser quien ellos son? ¿Creéis que para ellos es más una liberación o es tristeza? Hombre, con permiso, en este caso, yo creo que lo primero es, si te tienes que ir para poder ser y ser feliz, bien hecho, no cabe duda, bien hecho. Lo primero es que seas feliz y que te sientas seguro donde quieras vivir, ¿no? De acuerdo, está muy bien. El problema es cuando te vas a ser feliz en un sitio, pero abandonas el entorno, la familia y los amigos
que consideras son importantes para tu vida. Pero claro, tienes que poner una balanza. Entonces supongo que esa balanza muchas veces no puede ser positiva. Muchas veces hay un factor negativo que hace que te arranquen una parte de ti y que la dejes en el pueblo y te vayas a otra ciudad para ser tú. Entonces creo que es una decisión bastante importante que sin duda va a liberar y va a hacer feliz a esa persona, pero joder, es que esa persona estoy seguro que muchas veces, quizás los casos sean menos, pero muchas veces esa persona volverá a su pueblo, volverá con su familia, volverá con sus amigos. Entonces para ellos supongo que será bastante duro volver a ese entorno, ¿no? Entonces creo que es una decisión muy importante y a veces muy, muy complicada. Yo pienso, sí, parecido. Es decir, que sin duda es una liberación el hecho de poder vivir como eres, de poder ser tú, de alguna manera. Estoy seguro de que las personas que consiguen vivir. El problema es que si eso lo consiguen plenamente, es decir, cuando salen, porque a lo mejor, bueno, no, a lo mejor no, seguro, en muchos casos no pueden volver. O cuando vuelven, tienen otra vez que meterse dentro del armario en la parte más atrás, detrás de todos en el último de los cajones. ¿Sabes? Yo conozco casos aquí en nuestra provincia de personas que hacen una vida absolutamente siendo quienes son y viviendo como quieren vivir fuera del pueblo donde nacieron y donde vivieron y donde se criaron, y cuando vuelven no cuentan que tienen una pareja, no cuentan se sienten atraídos por una persona de su mismo sexo o no se sienten atraídos, no cuentan absolutamente nada de su vida. Es decir, que en el fondo tienen una vida doble, al final, muchas. Yo no digo que sea el caso general, pero que al final el sexilio, digamos, implica a veces eso, el no poder vivir en donde a ti te gustaría vivir, donde tienes tus amigos de infancia posiblemente, donde tienes padres, madres, hermanos, primos, ¿sí? no poder desarrollar tu vida. Sin embargo, toda la tienes que desarrollar fuera para ser plenamente tú. Con lo cual, al final, no eres plenamente tú. Dirás, sí, soy feliz fuera, pero te falta esa parte porque tienes que otra vez que volver a meterte dentro cuando vuelves. Eso es lo que yo me preguntaba. Yo decía, bueno, cuando vuelves, efectivamente, es muy duro el tener que volverte a meter al armario. Me estaba acordando de cuando esto ocurre no solamente cuando la gente se marcha a grandes ciudades y luego tiene que volver a su pueblo por algún motivo, sino cuando eres una persona mayor que toda tu vida ya has vivido fuera del armario y tienes que ir a una residencia y tienes que volver a armarizarte porque a lo mejor tu compañero de habitación es homófobo. Entonces, claro, pues y me imagino lo durísimo, ¿no? que debe ser el tener que volver y tener que dejar de ser quien no eres, ¿no? Entonces, me imagino que debe ser terrible, vamos, algo por lo que a mí no me gustaría pasar ni experimentar. Bueno, el hecho de las personas mayores cuando en las residencias es un tema que está ahí candente ahora mismo también y que evidentemente sí que plantea serios problemas. Yo creo que la fundación, no, ¿cómo se llama? 26D. 26 de diciembre. Es un tema que están trabajando porque efectivamente es un problema porque hay gente que efectivamente cuando ha vivido toda su vida o por gran parte de su vida totalmente como es y como quiere ser y cómo se siente, y de repente a los 80 años se tiene que volver a encoger, a meter en el cajón y a esconder en el fondo del armario porque está en una residencia donde no se contempla en absoluto el hecho de las orientaciones sexuales diversas o de las identidades de género diversas, ¿no? Entonces creo que ese es un problema efectivamente para las personas mayores importante. Que también, volviendo un poco de los que se van y aprovechan, ¿no? Para poder ser quienes son, para poder vivir como realmente son, a algunas personas, a muchas yo creo que también, sí que les sirve un poco para atreverse, digamos, a la vuelta, o cuando tienen que volver ya para poder decirlo.
O sea que en el fondo sí que también les supone, para muchos sí que es una liberación del todo. Es decir, que cuando vuelven o tienen que volver por la razón que sea, ya vuelven con todas las consecuencias, ¿no? Empoderados, ¿no? Me Empoderado, imagino. efectivamente. Sobre todo se da el caso de que muchas veces las personas mayores cuando deciden volver a sus pueblos es sobre todo porque cuando son mayores quieren vivir con cierta tranquilidad y arropados por la gente que los quiere, ¿no? Y muchas veces cuando tú has huido de tu pueblo y el único referente que tienes en la ciudad son grupos de amigos, no tienes familia, pues muchas veces se ven viviendo en soledad, ¿no? Creo que el problema también muchas veces con las personas mayores en nuestro país que es la soledad, ¿no? Entonces muchos deciden volver a sus pueblos, pues para vivir de cierta manera feliz sus últimos años de vida, ¿no? Y muchas veces o en sus casas de sus pueblos o en residencias, ¿no? Y el gran problema que nos encontramos en nuestra sociedad es la atención a la diversidad. No, muchas instituciones, muchos servicios que se dan a la tercera edad no están formados en la atención a la diversidad y es un problema bastante grave. Porque si vas a una residencia hoy en día con personas mayores, parece que lo típico que es ponerte la película de los años 30 de española de Alfredo Landa y Fernando Esteso, toros, caza y el fútbol. Y no, hay muchísimo más, simplemente con un ejemplo muy sencillito, ¿no? Pues hay muchas cosas más que nos puede gustar, como se puede ser Eurovisión, como puede ser programas de drag queen, como puede ser infinidad de películas y series que a ellos les gustaría conocer la realidad de que ellos han vivido y que pueden compartir y educar. Y estoy seguro que muchas veces cuando esa formación, esa información se da a personas mayores que nunca la han experimentado, pues creo que va a ser bien recibida, pero por eso digo que para mí uno de los referentes es la Fundación 26 de diciembre, ¿no? Que trabajan bastante con personas mayores y sin duda van a hacer un trabajo bastante bueno, ¿no? Y espero que no pare porque es necesario. Sí, la fundación está trabajando bastante. Además, no solamente trabaja en Madrid, sino que ellos se mueven en ámbito estatal. Y luego en Cataluña tenemos también la Fundación en Jazz, que también trabajan con personas también mayores. O sea que poco a poco yo creo que vamos conquistando ámbitos, ¿no? O también porque nos vamos dando cuenta de las necesidades que el colectivo LGTBI va teniendo, porque van cambiando según van pasando los años. Yo me acuerdo hace 10 años pues que había cosas que no nos planteábamos como colectivo y que ahora sí, ¿no? Es decir, pues nuestra vejez, ¿no? Por ejemplo, nuestra permanencia en el mundo rural, es decir, de conquista de espacios y de poder permanecer, pues son necesidades que van surgiendo y que tenemos que ir solucionando y solventando entre nosotros, nosotras y nosotres. Bueno, pues os lanzo otra pregunta y es, ¿creéis que es más fácil vivir como persona LGTBI en un pueblo sola o en pareja? Pues yo supongo que depende de la situación personal, ¿no? O sea, una vez que te estás en un pueblo, supongo, con todas las consecuencias y que no tienes ningún problema en mostrar tu orientación sexual, pues supongo que no habrá problema vamos, no habrá problema. A ver, Mariano nos ha contado el problema, ¿eh? O sea que, pero lo mismo te ocurriría si muestras tu orientación sexual y estás solo. No sé si habría mucha diferencia. Supongo que, no sé, que es un poco los casos personales, ¿no? No sé, Mariano. Hombre, Yo es que no vivo. yo pienso que es como todo en esta vida, ¿no? Cuando encuentras una persona que compartes tu vida con ella y que eres feliz y que te apoya o que nos apoyamos mutuamente, yo pienso que es todo mucho más sencillo, vivas en un pueblo, en una ciudad o solo, ¿no? Pero yo pienso que sí, que es importante cuando tienes un punto de apoyo y en ese caso para mí ha sido un factor muy importante, ¿no? Contar con el apoyo de mi marido, ¿no? Y él espero que con el mío, ¿no? Entonces, pues, por esa parte creo que es más fácil pues cuando vives con libertad y te muestras tal y como eres y tienes a alguien a tu lado, es muchísimo más fácil. O sea, que en pareja es un apoyito más, ¿no? Que se tiene Es un cuando apoyo es... Bueno, muy importante. bueno, pero también hay que tener en cuenta que no todo el mundo quiere vivir en pareja, ¿eh? Sí, es cierto. Independientemente de que sea en un pueblo o no. A veces incluso también me lo planteo, ¿eh? Antes habéis comentado que obviamente la situación ha cambiado mucho desde hace unos años para acá, ¿no? En cuanto al colectivo LGTBI en las zonas rurales.
no sé si podéis hacer cosas concretas en qué cosas ha mejorado, ¿no? Es decir, en el medio rural. Pues en el caso de la comarca que conozco y de los pueblos que conozco, sobre todo el tema de la información, del acceso a la información y a obtener referentes y una imagen positiva del colectivo, ¿no? De poder vivir con libertad, que por suerte cada vez se están garantizando más los derechos, sobre todo a la hora de atención a la diversidad, aunque queda mucho por hacer, pero sí es cierto que ha mejorado bastante, ¿no? Que hoy en día también la gente se preocupa bastante en formarse en cómo atender a la diversidad, ¿no? En muchos colegios, institutos que muchas veces nosotros ya nos llamamos, nos llaman ellos perfectamente porque necesitan de nuestro apoyo, ¿no? Raro es el Qué año que bien. un caso concreto y enseguida nos están llamando, ¿no? Creo que eso es importante y sobre todo las familias, que lo que antes era de un fenómeno para avergonzarse y tener oculto, ¿no? Por favor, que no se note que eres. Ahora la familia es como, por favor, que mi hijo nos ha dicho que es gay y tenemos muchísimas dudas, que en qué nos podéis ayudar, o que mi hija es trans, o que mi hija es lesbiana, o que, pues venga, adelante y empezamos. Y creo que eso ha mejorado bastante, ¿no? Quizás por eso en caso de mi familia, pues al no tener ese punto de apoyo o de referencia, no de acudir, pues quizás fue más complicado, pero las familias de hoy en día creo que han mejorado bastante la visión, por suerte, y creo que las cosas han mejorado un poco. Queda mucho por hacer, bastante por hacer, ¿no? Porque todavía no encontramos una sociedad que no quiero considerar muchas veces que es homófoba, sino muchas veces yo creo que parte de un desconocimiento muy, muy grande. Y muchas veces la información que se da del colectivo en los medios de comunicación o por algunos grupos políticos es como que es un colectivo que solamente parece que quiere más derechos que nadie. No, perdona, quiero los mismos derechos que tú. Lo que pasa es que como no los tengo, me tienen que hacer una ley específica que me los garantice, porque tú me los niegas. Esa es la diferencia. Entonces, pues, creo que las cosas van mejorando poco a poco y sobre todo el tema de, yo creo que es importante los referentes, donde encontrarte, buscar apoyo, donde ser escuchado, donde puedas compartir y sobre todo cuando a una persona que te llega del colectivo le dices, mira, no estás solo, estamos aquí y te queremos como eres. Eso es muy importante. Sí, yo creo que más o menos lo que dice Mariano, es decir, que ha mejorado en ese sentido, sobre todo de la información, de saber que existen asociaciones, colectivos, en donde van a encontrar apoyo, donde van a poder dirigirse en caso de efectivamente nos llaman de los centros. Es decir, nosotros escribíamos, nunca nos contestaban. Ahora nos llaman de algunos centros para decir, oye, podéis venir, que sabemos y que vemos que hay estas actitudes y que nos gustaría poder incidir para que se modificasen, y entonces sería importante. Y la existencia de referentes, es decir, tener referentes que antes no tenías. Antes el referente era el que contaba chiste de mariquitas en la televisión, que claro, eso no era un referente, ¿no? Era todo lo contrario, ¿no? Y mientras que el hecho de que se pueda hablar, que puedan ver series en la televisión, yo que sé, que vean que es tan normal como todo el resto, es decir, que no hay ninguna cosa que sea más rara que por el hecho de tener una orientación distinta de la más común, digamos, pues yo creo que eso es importante, que existan esos referentes. Es un poco lo que decía antes, ¿no? También lo del acceso a los medios audiovisuales antes y ahora, es decir, que no tiene nada que ver. Y entonces, bueno, pues sí que es diferente. Y el saber, bueno, pues nos comunicamos, la comunicación entre las distintas, los accesos a asociaciones, pues ahora es muy fácil. Antes tenías que ir a casa de fulanita a llamar por teléfono, ¿sabes? Y ahora, pues tú tienes, ¿quién no tiene un móvil en todos los pueblos, en el más pequeño de los pueblos, ¿no? Entonces, siempre tienen esa posibilidad. Y sí, también a veces, pues por parte de familias, lo mismo. Te contactan para saber cómo puedes ayudar en un tema de que están desorientadas porque no saben y tal. Entonces, tener esa información, acceso a esa información sobre todo, pues yo creo que es importante y que eso sí ha cambiado. Pero ojito, porque eso, que ha cambiado, pero ojo que hay que Ha aguantar. cambiado, pero queda. No, queda y puede cambiar para el otro lado. Ya, lo sabemos. Vamos a intentar que no. Usamos los dedos. ¿Y qué creéis
no sé, que a lo mejor a lo mejor lo habéis dicho todo ya, ¿no? Pero ¿creéis que, o sea, qué se podría hacer por parte de las administraciones para que se pudiese vivir con una normalidad, ¿no? En el medio rural? Pues Adelante, adelante. no, en nuestra comunidad es que lo primero que tenían que hacer es aprobar esa ley. Eso es lo que es fundamental, porque el hecho de que las cosas estén en ley, escritas y legisladas, no es lo mismo que el que se consienta que no sé qué o el que se apoye a través de no sé qué protocolo que se aplica o no se aplica, pero que no tiene la fuerza que tiene la norma legal. Entonces, eso lo más importante. Para mí lo más importante es la aprobación de la ley. Y luego, efectivamente, las administraciones tienen que aplicar todas las conceptos, todos los aspectos que se recogen en la legislación, que si está bien hecha, debe de recoger una amplísima gama de sectores en los que hay que actuar en la vida diaria, ¿no? Desde el cultural, el deportivo, el educativo, el laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí las administraciones, pues pienso que donde están legislado deberían de estar actuando. Sabemos que hay legislaciones que no se están aplicando por parte de la administración correspondiente, pero en principio aplicar esa legislación. Es decir, para eso lo que hace falta es el compromiso de las administraciones en la garantía de la igualdad de derechos para todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, su identidad de género, etcétera. Entonces, eso. Mira, una cosa que quería decir antes que se me ha pasado, también, que parece a veces, yo lo cuento mucho y bueno, yo creo que a veces me dicen, mira, ya no nos lo digas más, y parece un poco una bobada. Pero nosotros cuando llega el momento del orgullo del mes de junio, nos dirigimos a los 190 municipios de la provincia y les pedimos que pongan la bandera en el mástil del ayuntamiento. Porque nos parece que para quien está ahí, diciendo lo que ha cambiado en los pueblos o no, lo que ha mejorado, pues para quien está ahí, eso es una mejora. Porque si tú eres un marica de un pueblo de 70 habitantes, que te sientes más solo que la una, que no sabes qué hacer con tu vida, y un día te levantas por la mañana, sales a comprar el pan al coche del paradero que llega al pueblo, y cuando doblas la esquina ves la bandera LGTBI puesta en el mástil del ayuntamiento, dices, no estoy solo, no estoy sola. Y eso, solo eso, ya me parece un cambio importantísimo. Y empezaron unos poquitos ayuntamientos y ahora hay muchos ayuntamientos en nuestra provincia que la ponen en ese momento, y nos parece un gesto pues que tiene mucha importancia, aunque sea un gesto que es mínimo, ¿verdad? A veces hasta les tenemos que mandar la bandera porque los ayuntamientos no se quieren gastar 6 euros en comprársela, pero bueno, no pasa nada, incluso se la mandamos, ¿no? Pero nos parece importante que quien está en un medio hostil, porque al final es un medio hostil, es un medio duro, sepa que no está solo, que no está sola. Nos hace ilusión a nosotros, Pedro, aunque vivimos en Madrid, ver la bandera colgada en el ayuntamiento. O sea que imagínate en un pueblo, como dices tú, ¿no? Que vea su bandera, como dices tú, una cosa tan sencilla, pero que hace tanto bien. A los de Madrid os hacía ilusión, ahora ya no os hace porque ya no la ponen. A mí me sigue haciendo, lo que pasa es que no la quieren poner. Pero no la ponen, pero ya no la ponen. Sí, yo en este caso, y respondiendo y enlazando las dos cosas, ¿no? ¿Qué le falta a las administraciones? Pues mira, la administración más cercana es el ayuntamiento. O que tenga aquel pueblo que tenga ayuntamiento, evidentemente, muchas veces. Entonces, el ayuntamiento debe garantizar todos los derechos de sus vecinos y vecinas y vecines, ¿no? Entonces, creo que cuando llega el orgullo y poner una bandera del colectivo LGTBI es atender a tus vecinos y a tus vecinas, a tus vecinas. Creo que eso es muy importante para que se sientan parte de tu pueblo y deberá ser así. Nosotros también luchamos para que todos los pueblos de nuestra provincia y nuestra región tengan su bandera en su día, ¿no? Simplemente hecho por visibilidad y que se sienta que no están solos, solas o soles. Eso es importante. Y sobre todo muchísima formación en atención a la diversidad. De nada sirven las leyes, de nada sirven los protocolos, de nada sirve
lo que está escrito, si hay cuerpos de seguridad, profesorado, concejales, alcaldes, médicos, policías, que no son capaces de atender a las personas del colectivo. Y no saben cómo atenderlos. Muchas veces porque no saben cómo atenderlos y se mete muchísimo la pata y se genera un dolor innecesario. Y creo que esa parte es muy, muy importante, ¿no? Y debe de avanzar, ¿no? Porque se tienen que aplicar las leyes porque garantizan nuestros derechos y eso es importante. Pues sí, lo que decís. Yo creo que efectivamente la forma, sobre todo, lo habéis dicho muy bien antes, es decir, yo creo que es un poco, en algunos casos, el desconocimiento, ¿no? Yo creo que nuestra mejor baza es el darnos a conocer, porque cuando te conocen, ven que no es el lobo que te habían contado, sino que es efectivamente pues otro rollo, es decir, que ser LGTBI no es lo que te habían contado, que es otra cosa, ¿no? Y que además es una cosa buena y que es una cosa normal, es decir, que entra dentro de la diversidad. Es verdad, y es verdad, el otro día leía que en los libros de texto, claro, con toda la razón, solamente aparece la reproducción heterosexual. Entonces, claro, si en los libros de texto nunca aparecen las orientaciones ni las identidades de género, pues claro, cuando alguien se encuentra con eso en la vida, dirá, pero si es que esto de dónde sale, es decir, esta gente rara, ¿quiénes son? ¿No? Entonces, de ahí yo creo que se genera ese rechazo, ¿no? hacia el colectivo de LGTBI en ocasiones, pues por ese desconocimiento. Yo creo que nuestra mejor baza es eso, ¿no? Es nuestra presencialidad, darnos a conocer. Mira, a Entonces, bueno. propósito del desconocimiento y la formación, es anecdótico, pero para mí resulta revelador. Hace 2 cursos de un centro, de un instituto de enseñanza de educación secundaria, nos llamó el equipo directivo y el equipo de orientación para que fuéramos a darles una charla a ellos y a ellas sobre diversidad, no a los alumnos y a las alumnas, sino al profesorado, porque se encontraban perdidos. Había llegado una persona no binaria al profesorado del centro y no sabían qué hacer, no sabían nada, o sea, no sabían ni cómo dirigirse a esa persona, ¿sabes? Entonces, nos pidieron que fuéramos a darles una formación sobre diversidad porque no sabían. Entonces, pues nada, a partir de ahí además enseguida dijeron, oye, pues además venir a las aulas, que os vamos a preparar un programa para que intervengáis en las aulas. Pero muchas veces es el desconocimiento y el miedo a lo que no conocen y que no saben cómo abordarlo. Entonces es importante también eso, la formación de las personas que están al cargo en diversas administraciones para que sepan un poco cómo abordar los temas, ¿no? Uh-huh. Vamos, yo creo que con todo lo que estamos hablando queda claro que el papel de las asociaciones es imprescindible y además es valiosísimo para el colectivo LGTBI, yo creo que de cualquier territorio, ¿no? De cualquier punto. Es decir, yo creo que no ponemos en duda nunca el papel de las asociaciones porque creemos que es imprescindible. Y bueno, para ir cerrando un poco, eh, ya sabéis, bueno, ya sabemos que la ley trans está ya ahí, ha vuelto de nuevo me parece que es al Congreso, creo, y que era para cambiar unas pequeñas cosillas, pero bueno, vamos, lo más probable es que sea ley en poquito tiempo. Será ley. Será ley, efectivamente. Ya Ese era nuestro problema, será ley en la manifestación trans. Entonces, en esta ley sí que se recoge por primera vez el fenómeno del sexilio, ¿no? No sé si pensáis que esto ayudará a las personas LGTBI de las zonas rurales. No sé qué pensáis, porque es un futurible, todavía no sabemos qué va a pasar, si ayudará o no, pero vuestra impresión. Yo la experiencia de lo que he contado aquí en mis pueblos, ¿no? Es el hecho importante de cuando ves a familias y personas trans que el día que se aprobó el trámite para que vaya al Senado y vuelta al Congreso, ese día se fueron a celebrarlo, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Que se sientan
que han sido por lo menos un poco escuchadas. Yo hubiera sido mucho más ambicioso, ¿no? Porque ha quedado sectores de la población muy desatendidos, como son los menores trans, ¿no? La infancia trans no se le da cabida en esa ley, y las personas no binarias también se han quedado fuera, y las personas migrantes tampoco se las ha atendido. Pero bueno, es una ley muy, muy importante que ha dado, pues, sobre todo un impulso de reconocimiento de la existencia y que las personas trans existen y que están ahí, que tienen sus derechos y que se deben garantizar, y que guste o no guste, una mujer trans es una mujer y un hombre trans es un hombre, y creo que Correcto. esto nadie lo va a negar, ¿no? Y creo que debemos seguir avanzando, y sobre todo se ha dado un impulso a las personas trans que viven en nuestros pueblos, que se han sentido, pues eso, respaldadas, porque una persona trans, incluso cuando deciden iniciar su transición, son muchísimo más visibles de una persona del colectivo que simplemente con ocultar la pluma, que ya es grave de por sí, pues se ven expuestas mucho más que de otras personas del colectivo, no las personas trans, ¿no? Y para ellas creo que va a ser muy, muy importante, que se ha hablado mucho y se sigue hablando, que por desgracia todavía muchas van a sufrir la discriminación, porque parece como que ha sido un proceso que creo que se ha generado un ruido innecesario y que no era necesario que se hiciera, valga la redundancia, ¿no? Y que sobre todo las personas trans no olvidemos que fueron las primeras, sobre todo las mujeres trans, fueron las primeras que ofrecieron su cuerpo, su lucha y su vida por defender los derechos del colectivo, ¿no? Y que injustamente nunca se les ha reconocido, creo que ya es hora que se les reconozca, ¿no? Mira, parece esto una sesión de reconocimiento a las personas mayores y a las personas trans, pues creo que es necesario, ¿no? Que se reconozca su labor, ¿no? Sí, yo creo que es importante que figure, que se tenga en cuenta el fenómeno en la ley trans, porque si es difícil el tema de la orientación, el tema de la identidad es muchísimo más difícil, y lo estamos viendo nosotros en la asociación. Estamos atendiendo cada vez más consultas de familiares de personas trans o de personas trans directamente que se ponen en contacto con nosotras, y de personas trans del medio rural que lo sufren mucho más todavía, claro, que tienen muchísima más dificultad. Entonces yo pienso que sí que es importante. Por no hablar que nosotros tenemos también aquí algún caso absolutamente sangrante de personas intersexuales, que es otro tema, es un temita del que no se habla mucho y que tiene una importancia mucho más grande de la que creemos, a pesar de que el número no sea un número excesivamente grande de personas Y intersexuales. sobre todo también, Pedro, te amplío con las personas asexuales, ¿no? Como que parece que También, son las más invisibles dentro del colectivo, ¿no? Que creo que sí, también sí, están ahí. efectivamente. Entonces, pienso que el reconocer el hecho digamos, de la ruralidad o del sexilio en el colectivo, creo que tiene su importancia y que permitirá, pues, Mm. avanzar, abrir horizontes y mentes, muchas mentes. Supongo que también se podrán ir abriendo poco a poco, como se vienen abriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero Porque bueno, pienso que seguir dando pasos en ese sentido es absolutamente necesario. sí, porque por desgracia las personas trans son las que más sufren de ese exilio, ¿no? Porque toda aquella que decide iniciar su transición o hacer la transición, porque otras no deciden hacerla, aquella persona trans que decide hacer su transición, para ella es muy, muy duro hacerlo en un pueblo rechazado, porque es mucho más visible que otras personas del colectivo, ¿no? Es lo que decís, es decir, ellas y ellos y ellas, es decir, lo tienen efectivamente mucho más difícil porque no lo pueden ocultar. Es decir, pues mucha gente que a lo mejor es gay, pues puede ocultar su pluma, o las lesbianas eran invisibles, es decir, nadie se cuestionaba efectivamente que si el hecho de que dos mujeres fuesen de dar de la mano, nadie se planteaba si eran o no lesbianas o no lo eran, o si vivían juntas, si vivían dos hombres juntos, pues era más difícil. Y las personas trans lo tienen mucho más difícil, incluso para encontrar un trabajo, es decir, es que las Sí, personas trans efectivamente tienen muchísima más dificultad, yo creo, que el resto del colectivo LGTBI, y sí. como habéis dicho también antes, pues es que igual que les debemos a nuestros mayores, como habéis dicho, es decir, que hay que cuidarles y hay que, por lo menos lo que les quede de vida, que puedan vivir siendo ellos mismos,
lo mismo le debemos también a las personas trans, que son los primeros y las primeras que dieron la cara por nosotros desde Stonewall pues hasta aquí, ¿no? Sí, Entonces, En debemos. España pasó lo mismo, eso en España pasó lo mismo, las que encabezaban y las primeras que se estaban dispuestas eran las personas trans y desgraciadamente por el machismo imperante, incluso dentro del propio colectivo, fue las que las dejamos atrás, nosotros mismos también. Y sobre todo también, como decían, las mujeres son las que han sufrido siempre la doble discriminación por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser lesbiana, ¿no? Y creo que debemos hacer tanto en el colectivo todavía y cuidarnos, protegernos, abrazarnos nosotros y nosotras mismos, pues creo que es importante, ¿no? Porque si no nos cuidamos nosotros, no nos cuidamos entre nosotros mismos y nosotras mismas, pues lo vamos a tener muy, muy, muy complicado, ¿no? Y creo que ese primer paso que debemos hacer no es de decir, hola chicos, hola chicas, hola chiques, no estáis solos, os queremos. Creo que es importante. Sí, porque nosotros como colectivo ya de por sí estigmatizado, no podemos estigmatizarnos entre nosotros, que sí por trans, que sí por la plumofobia, que pues la gordofobia, Eso sería otra charla. tantas cosas que tenemos entre nosotros, que también las hay, incluso por las creencias. Es decir, nosotros como cristianos también nos dan por muchos lados, porque como nos da la sociedad por ser LGTBI, nos da la iglesia por ser LGTBI, nos da parte del colectivo LGTBI por ser creyentes. Es como, Dios mío. Aquí estamos haciendo un poco de puente entre todos, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es lo que has dicho, Mariano, es decir, entre nosotros, nosotras y nosotres tenemos que cuidarnos, tenemos que apoyarnos, tejer redes, ayudarnos y querernos, ¿no? El tema del edadismo, que también lo vamos a tratar en otra formación, pues igual, ¿no? Es decir, nuestros mayores, es que nosotros vamos a ser mayores. Es decir, es que ya no solo por ellos que es importante, sino por nosotros y por los que vendrán. Es un tema que también pues hay que apoyar, ¿no? A nuestros mayores LGTBI y a las personas trans. Es decir, pues un poco lo que decías tú también, Mariana. Pero es que Bueno, no trasladamos, sé. si os dais cuenta, trasladamos cantidad de cosas de estereotipos y de fobias y de odios y de todo de lo que se ejerce contra nosotros como colectivo, luego lo trasladamos dentro del colectivo y parece que no, que es que, como ya somos LGTBI, ya nada, no, perdona, estamos trasladando los mismos estereotipos y las mismas actuaciones que estamos viendo fuera y que estamos denunciando, que se hacen contra nosotros, luego nosotros dentro de nuestro propio esto lo vemos permanentemente, ¿no? Es absolutamente lamentable. El Pero peso bueno, de nuestra educación machista y patriarcal que hemos recibido todos y todas y todos es que seguimos viendo así. es así, es así. Pero bueno, yo pienso que para eso estamos en las asociaciones, para ir peleando contra eso, luchando y ganando poquito a poquito los terrenos que vayamos ganando, porque si no, pues nos iríamos a casita todos. Bueno, pues no sé si vosotros, Mariano y Pedro, si queréis comentar algo más que no haya salido, algo que se os haya caído en el tintero, que ha dicho, ay, esto no he podido decirlo, pero ahora sí. No, a ver, por mi parte, como digo, podemos seguir hablando durante horas y horas y tal, pero creo que lo conveniente pues que hemos tratado una charla bastante Sí. interesante. Ha sido un placer compartirla con vosotros, sobre todo Pedro, un placer conocer a otro activista en la otra Castilla. Bueno, hay que juntarse más para compartir experiencia y sobre todo, Crismón, muchísimas gracias por contar conmigo y crear este espacio, y es un espacio seguro donde poder ser, poder hablar y que en definitiva es algo muy, muy, muy importante. Por lo tanto, gracias, y a la gente que está ahí, que nos ha escuchado, pues lo mismo, ¿no? Sí, sí, Muchas gracias, Mariano. yo quiero decir lo mismo, dar las gracias a Crismón por haber contado con nosotros para hacer esta mesa. Y yo pienso que podemos tirarnos a hablar el tiempo que queramos, ¿eh? Tenemos cosas, pero vamos, pienso que hemos cubierto bastante bien lo que queríamos hablar sobre el tema del sexilio y me gustaría que no tuviéramos que hablar mucho del sexilio, que tuviéramos que hablar cada vez menos, porque significaría que vamos solucionando las cosas. Pero bueno, espero que a la gente le haya resultado interesante, que no les hayamos aburrido mucho con nuestras
esto. Encantado de conoceros a todos, a todas, a todos los que estáis, los que veo en las pantallas y los que no los veo también. Y muchísimas gracias a Crismón de nuevo. Bueno, sobre Óscar, todo... perdona, ¿hay turno de preguntas? Sí, ¿Va a haber turno de preguntas o? ahora Vale. sí hay turno, Horacio. Sobre todo, bueno, pues daros también las gracias a vosotros dos, pues por haber querido colaborar, que no nos ha resultado fácil encontrar a muchas asociaciones, y hemos contactado con bastantes, ¿no? Pero es verdad que, gracias, Karina, es verdad que no nos ha sido fácil vosotros pues habéis querido pues una tarde de sábado querer estar aquí, entonces es un esfuerzo que hay que valorar y hay que agradecer, con lo cual muchísimas gracias a los dos, ha sido enriquecedor al máximo porque escuchándoos hablar yo hay cosas, yo y seguro que hay gente que ahora os preguntarán cosas, hay cosas que yo no me había planteado porque la realidad desde aquí es distinta, ¿no? Entonces, os agradecemos enormemente que nos hayáis contado de primera mano pues esta realidad del sexilio. Abrimos ahora un pequeño turno, ¿vale? Para que la gente, si queréis, lo que hacéis es le dais a la manita para hablar y entonces pues vamos dando paso, ¿vale? Venga, pues Horacio. Pues sí, simplemente un tema que me parece muy interesante y que me gustaría que a ver si podéis comentar al respecto es cómo sentís que afecta, ¿no? ese entorno hostil al establecimiento de relaciones afectivas y sexuales en el entorno rural, ¿no? ¿Qué particularidades se dan? ¿Qué problemas? O de repente a lo mejor no sé si puede haber algún, o sea, a lo mejor pueden darse situaciones que no tengan por qué ser negativas, sino simplemente diferentes, ¿no? Vamos a las relaciones sexoafectivas dentro del propio medio rural, supongo que te refieres. A ver, Sí. vale, a mí me parece, por lo que yo conozco de los pueblos tan pequeños de la provincia y tan pequeños de Castilla y León en general, salvo la provincia de León, que tiene más núcleos un poco más grandes, digamos, pues dificulta enormemente el establecimiento de relaciones sexoafectivas entre personas del mismo sexo, ¿no? Porque eso es un entorno muy pequeño, muy cerrado y en el que te vas a significar inmediatamente. Entonces, en la medida en que estás ahí, no vas a poder realizarte. O sea, es muy difícil realizarte si no eres claramente aceptado, aceptada por el resto de la población, que es, insisto, una población muy pequeña, a veces de menos de 100 personas a tu alrededor, y que te va a dificultar muchísimo, con lo cual es absolutamente comprensible la necesidad de huir para poder tener una relación con otra persona fuera, en un ámbito en el que tú te puedas sentir mínimamente libre. Es como lo veo yo. No sé si tengo el micrófono abierto, no me veo. Sí, lo tengo abierto, perdón. Bueno, pues en el caso de la gente que conocemos y del estudio que hicimos, lo primero, lo complicado está muchas veces cuando vives en un pueblo muy pequeñito de 50, 70, 100 habitantes y casualmente descubres que a lo mejor es la única persona homosexual del pueblo. Pues es algo complicado, ¿no? Entonces, pues hoy en día hay muchas formas de mantener relaciones a distancia o conocer gente a distancia, pero antes era muy, muy complicado, ¿no? Y se hacía muy difícil cuando a lo mejor el pueblo más cercano había 3 o 4 más personas, pero que estaban dentro del armario. Entonces tampoco sabía a quién acercarte, ¿no? Entonces se hacía muy difícil. Hoy en día, pues quizás está mucho mejor visto por eso, porque hay más acceso a la información, hay más referentes, incluso la gente que viene de fuera a ese pueblo, pues es como algo novedoso, algo, mira, que bien, más gente que viene a vivir a nuestro pueblo y no se ve como se veía antes, ¿no? Pero sin duda se hace muy, muy duro, sobre todo para las personas mayores de nuestra generación, o que ahora que yo, en mi caso, que de pronto era como, mira, un malagueño de Madrid viene a casarse con uno de mi pueblo, pues era como, mira, qué bien, vamos a ver por dónde sale el sol, ¿no? Y en definitiva ha sido algo maravilloso, quitando la experiencia que he contado antes, porque suelen dar y ahí están las pruebas, ¿no? Pero en este caso ha sido algo muy, muy positivo, ¿no? Que
que la gente pues sabe quiénes somos, sabe dónde vivimos, sabe de nuestra experiencia y cómo vivimos nuestro día a día, porque no somos nada diferente a los demás, simplemente pues gente que nos levantamos, nos vamos a trabajar, hacemos la compra, siempre corriendo y descansamos cuando podemos, ¿no? En definitiva es algo normal, ¿no? Y creo que incluso hace poco nos hemos cambiado de casa y los vecinos nos han recibido con las palmas, ¿no? Porque qué bien que hayáis venido aquí, porque la zona es mucho más bonita. Y te lo han dicho así, sin ningún problema, ¿no? Y nosotros pues nos alegra bastante, ¿no? Pero bueno, no, en mi caso no puede ser el caso de gente, como digo, que vive en un pueblo de 60 o 70 habitantes y que su familia lo rechaza y que su familia lo insulta. Debe ser muy complicado. Y si encima decide quedarse en su pueblo y encima decide formar una familia en su pueblo o mantener una relación con una persona en su pueblo, que sea afectiva o sexual, simplemente entiendo que debe ser muy, muy complicado. A ver, por no meterlo todo en la parte negativa, hay evidentemente, y yo conozco personalmente a personas LGTBI en pueblos pequeños de Castilla y León, incluso de Palencia, donde personas que viven plenamente su sexualidad en el pueblo abiertamente y sin ningún tipo de problema que se sepa. Es decir, que hay también de todo. Y muchas veces, además, porque ha consistido en que alguien haya dado el paso, que eso también es importante. Es decir, cuando alguien da el paso, digamos que se normaliza de alguna manera, no me gusta nada la palabra normalizar, pero digamos que sí que se naturaliza que, bueno, pues que esas personas son exactamente igual que las demás y que están ahí, y tanto de mujeres como de hombres, e incluso hay personas que están en ayuntamientos, en alcaldías de pueblos relativamente pequeños de la provincia y de la comunidad autónoma, y que viven en sus pueblos y tienen una vida absolutamente igual que la del resto de los ciudadanos de su pueblo. O sea que hay de todo, pero bueno, yo pienso que también en cuanto más pequeño, más difícil, ¿eh? Cuanto más pequeño el pueblo, más difícil. Oye, pues menos mal, Pedro, muchas gracias, porque no, por lo menos sabemos que hay realidades que no son todas malas, que hay gente que vive con naturalidad, menos mal. No, es que yo pienso que también tenemos que reconocer cuando las cosas avanzan, pues son así. Es decir, que sí, de hecho hay personas que les da mucha rabia que siempre sale lo negativo y dicen, oye, que yo en mi pueblo estoy estupendamente y tal. Sí, y es verdad. Es decir, funciona. Bueno. ¿Hay alguien más que quiera realizar alguna pregunta? No hay manitas levantadas. Qué bien, lo hemos explicado todo. Qué bien lo hemos explicado. Bueno, pues me reitero, ¿no? Gracias a todos los que estáis conectados, a los que os habéis interesado por estar en la mesa redonda, en la formación. Y gracias pues a Pedro y a Mariano, que ha sido un placer conoceros, desvirtualizaros y bueno, pues tejer redes y tejer redes de apoyo. O sea que bueno, que esto no acaba aquí, es decir, ya nos conocemos, pues si en algún momento nos necesitamos o queremos entrar en contacto, pues ya sabemos que estamos disponibles, ¿no? para cualquier cosa. Aunque Pedro ya está colaborando con nuestra chica trans, que le enviamos al pobre, pero bueno, a mí me hace muy feliz esto, ¿no? Es decir, que nos conozcamos todos, que podamos compartir espacios como este del de hoy e ir ayudándonos y poniéndonos cara. Ya que has sacado el tema, ese es otro temazo, ¿eh? El de que estamos colaborando con la chica esta, porque Sí, con una chica trans que está encarcelada, está en prisión en la provincia de Palencia. Y entonces dijimos, pues, ¿quién está en Palencia que pueda ir a visitarla? Dijimos, pues, Chiguites. Y venga, pues, a contactar con Chiguites. No, y ellos... Es un tema, las personas internas en centros penitenciarios, ¿eh? Sí, de hecho sabemos que están mostrando o que están organizando
una, no sé si es una asociación, pero algo así, entre presos LGTBI. Algo de eso Me he suena oído. algo, pero no sé. Sí, algo de eso he oído, que se están organizando y que ha salido de ellos, de los presos que están allí. Pero sí, efectivamente, eso es otro melón que podemos abrir para otra formación porque daría también para mucho, ¿no? Es una realidad también que está ahí y que también nos interesa. De hecho, Pedro lo sabe, estamos haciendo un proyecto con personas LGTBI que están encarceladas en Clermont y que mantenemos correspondencia pues con ellos, ellas o ellas, pues para que se sientan un poco acompañados, que puedan hablar con alguien, ¿no? O sea que sí, que es también otro tema del que se podría hablar. Sin duda. Pues si os parece, lo dejamos aquí ya digo, con todos los agradecimientos del mundo, tanto como para Mariano, como para Pedro, como para las personas que estáis conectadas, José Luis, Cristi, Horacio, Francisco, Juan, y bueno, ya se ha ido gente, se ha desconectado. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todes. Y bueno, pues seguiremos en contacto y espero que nos sigáis en las próximas formaciones que tenemos, que si os interesa, la próxima que tenemos es el Kensex con Toni Gata desde el Checkpoint de Barcelona. Él es psicólogo allí, en Checkpoint Barcelona, y nos va a hablar sobre el Kensex, que es otro de esos temas que hace 10 años no existía en el colectivo de LGTBI y que en este momento, pues sí, pues es un tema que nos afecta, sobre todo a los varones, y que hay que tratar y que hay que conocer. Así que esa es nuestra próxima formación. Pues nada, muchísimas gracias. Reitero las gracias a todas las personas que nos estáis ahí sin que se os viera la cara, hasta el final casi, y a Chris Mom y a Mariano. Un placer. Un placer. Pues muchas gracias a todos.